a lo que vimos la semana pasada, el intervencionismo alude a un sistema intermedio de transición entre el liberalismo y el socialismo que combina intereses públicos y privados y confía en la acción del Estado a agrupar, dirigir y suplir en la vida del país a la iniciativa privada, a la que asigna todavía un amplio margen de acción. El intervencionismo económico supone, por tanto, la posición predominante del sector público frente al sector privado en una economía. De este modo, el Estado controla y vigila toda actividad económica existente en su territorio o parte de ella en forma de sectores, así como también el comportamiento de los agentes, todo ello a través de leyes y normas de tipo económico. La principal consecuencia de este tipo de intervención estatal es la clara incidencia que suele tener en diversas variables como el consumo y ahorro de la población a los niveles de producción de las diferentes industrias del país, de esta forma estimulando o no los sectores económicos en los que se centre la prioridad. Los mecanismos principales del intervencionismo son: los estados y grandes organizaciones económicas cuentan con una extensa lista de herramientas mediante las que promover su influencia en el ámbito económico y la vida financiera de un territorio. Legislación en materia económica y laboral, por medio de la regulación de contratos, condiciones de trabajo o el control de los precios en múltiples sectores del país. La nacionalización de bienes y servicios, la política fiscal, por medio de la aplicación de impuestos y subsidios a la población o a las empresas. La política monetaria. El Estado puede influir en el valor de la moneda corriente y su relación con otras divisas, afectando las condiciones de la vida de la ciudadanía. Control de la actividad comercial del país, dependiendo del grado de apertura en el mercado que permite el poder. Aquí entran herramientas como aranceles, aduanas y otros instrumentos de protección al comercio. Dependiendo del grado del intervencionismo económico que acometa el poder, existen diferentes teorías socioeconómicas que van desde el ejemplo del keynesismo o el socialismo a otro tipo de sistemas más cercanos al totalitarismo como es el consumismo. Estas posturas económicas se postulan formalmente frente a los economistas clásicos, el capitalismo, liberalismo, especialmente distinguidos por su defensa del libre mercado, el concepto centrado en la protección de la propiedad privada y la libre acción de los agentes económicos. Tenemos la justificación del intervencionismo en el sistema capital. Pese a que su definición más básica supone que los sistemas capitalistas se rigen por el mercado y no por poderes estatales, existe una serie de aspectos de la vida económica que justifican un cierto grado de intervención. Corregir fallos en los mercados y promover la igualdad de los ciudadanos y un mayor bienestar social mediante la asignación más eficiente de los recursos disponibles sin que esto produzca grandes brechas de desigualdad en la población. Y controlar los dominados bienes públicos, como por ejemplo la provisión de sistemas de defensa para el país, enseñanza o sanidad, o comunes, lo que viene siendo el aire, el terreno, las zonas de pesca, frente a intereses privados, cuidar y vigilar el medio ambiente y los recursos naturales existentes en su territorio. Tenemos este intervencionismo político, que se denomina intervencionismo a la tendencia política que justifica la intervención del país en los problemas de terceros países. El estado de bienestar. Se denomina estado de bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado a través del gobierno en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. En ciencias sociales, el estado de bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del Estado en la economía y sociedad para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. En otras palabras, persigue reducir la desigualdad económica y al mismo tiempo la desigualdad social. ¿Cómo se consigue su implementación? Naturalmente, la principal vía de redistribución de la riqueza con la que cuentan los estados, pues son los impuestos y tasas, que es una política fiscal. A través de ello, se obtienen ingresos de la renta, patrimonio y actividades económicas con las que luego pueda desarrollar políticas públicas orientadas al interés general. De ahí que no toda la gente esté de acuerdo
acuerdo con el estado de bienestar, ya que supone retirar fondos de algunos agentes para intervenirlos en otros, denominados clases pasivas. Tenemos a los pilares fundamentales del estado de bienestar. Entre las medidas más habituales del estado de bienestar y que aún hoy están presentes podemos encontrar la gratitud, universalidad de los servicios de salud y educación de alta calidad y a disposición de todas las personas que los necesiten. Desde el ámbito laboral, las prestaciones son una de las medidas principales, ya que los subsidios a las personas que pierden el empleo o las pensiones de jubilación, invalidez y orfandad son mecanismos que tratan de otorgar unos ingresos mínimos de subsistencia y dignidad a aquellas personas que podrían quedar en la marginalidad. Con el tiempo, el fortalecimiento de los estados ha ocasionado que el estado de bienestar pueda extenderse más allá de lo anterior, como ayuda a la vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar y subvenciones a la actividad económica. El origen del estado de bienestar es un concepto que nace del siglo XIX en relación a las condiciones laborales y reivindicaciones de los trabajadores y guarda gran relación con los movimientos obreros, el establecimiento del liberalismo y nacimiento de los partidos socialdemócratas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales implementaron un modelo keynesiano de economía mixta, a través de las cuales la población pudiera mejorar sus condiciones de vida y crear una clase media que diera estabilidad a la economía y sus países. El estado de bienestar. ¿Qué es esto? Si concebimos que el Estado es una estructura de acción colectiva, esta deberá tener la capacidad de regular los distintos intereses para la comunidad. Todo Estado debe ser capaz de acoger a los diferentes sectores sociales que conforman su comunidad, marginados, pobres, excluidos, y regular una distribución justa del ingreso. Los estados benefactores se consolidaron en el siglo XX y son el resultado de la lucha por los derechos sociales. En el caso de México se logra con el proceso de industrialización. Primero se instaló un Estado preocupado por generar las bases de los principios de seguridad social que se concretaron con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE. El Estado benefactor mostró su fortaleza en nuestro país durante la década de los 50 y 60. Se presumía de avances en materia de salud, se había reducido la mortalidad infantil y en materia de educación se había reducido el analfabetismo del 62% en 1930 al 45% en 1960. Los beneficios de la población mexicana continuaron durante estas décadas con la expansión de la red eléctrica. Era un hecho notable que de 1930 a 1960 se presentaron mejoras para el bienestar de la población mexicana, pero no fue posible el mantenimiento de un Estado benefactor. Poco a poco, este se fue debilitando y con ello las posibilidades de mejora en los ciudadanos mexicanos. Las limitaciones del Estado a partir de la década de los 70 para controlar el poder del mercado dejaron a los ciudadanos a su suerte. El proceso de industrialización se echó a andar con gran fuerza a partir de los 40, generando cambios sociales y demográficos significativos. La industrialización vendría acompañada del crecimiento de las grandes ciudades y el surgimiento de nuevos estilos de vida. De este modo se fue generando una nueva clase empresarial que exploraría nuevos nichos de negocio. Un ejemplo de ello fue el nacimiento de los empresarios dedicados a la construcción o a la televisión. Esta última aparece en nuestro país impulsando de manera masiva nuevas formas de vida. En esta época, el Estado impulsó obras que contribuían a la urbanización y modernización de nuestro país. En 1952 se inauguró CEU, Ciudad Universitaria, y en 1953 el gran fraccionamiento de Ciudad Satélite, que daba prueba del paso a la modernidad. Abre su gran plaza comercial, Plaza Satélite, con enormes tiendas departamentales, copiando el modelo de vida norteamericano. Como consecuencia del crecimiento urbano, también crecieron los usuarios de automóviles y de teléfono. Las familias mexicanas tenían nuevos patrones de consumo y nuevos estilos de vida. Introdujeron en sus hogares aparatos electrodomésticos, indicadores de modernidad como lavadoras, refrigeradores, tocadiscos, televisores, entre otros. Sin embargo, en el agro mexicano, como lo hemos visto a lo largo de la historia, no ha habido precisamente un apoyo constante al crecimiento de las actividades agropecuarias. Las demandas de tierra por parte de los campesinos fue el estandarte que se sostuvo durante el movimiento revolucionario.
Sin embargo, al término de la Revolución Mexicana se veían los campos descuidados. Fue hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando se impulsó el reparto de tierras a través de la reforma agraria. Esto significaba el reparto de ejidos, pequeñas extensiones de tierra para ser trabajadas. ¿A quiénes? A los campesinos. Además, en esta época el gobierno impulsó créditos a las familias, las cuales serían otorgadas por dos instituciones financieras creadas para el apoyo al campo, el Banco Nacional del Crédito Ejidal y el Banco Nacional del Crédito Agrario. La Constitución de 1917 había recogido las peticiones del movimiento campesino, mismas que quedaron plasmadas en el artículo 27 constitucional. Dicho artículo le daba a la nación el dominio del suelo y subsuelo, por lo tanto el Estado podría normalizar la entrega de tierra a los campesinos. Además se creó el ejido, el minifundio y se estableció que solo el Estado podría hacer las dotaciones. El campo significaba una pieza importante para la economía nacional. Era el sector que debía abastecerse de materias primas y alimentos en la ciudad. Sin embargo, esto no fue extendido así el apoyo al campo mexicano y pronto dejaría de ser importante, pues el Estado apostaría completamente al crecimiento de la industria. Es por esto, a diferencia del crecimiento de la industria y de las urbes, el otro lado de la moneda nos mostraba un campo cada vez más descuidado y sin apoyo. La intervención del Estado en esta época fue muy limitada y mal comprendida porque el campo no solo requería del reparto de tierras, sino de un apoyo integrado y continuo a través de las diferentes administraciones. La crisis de los campos, ya declarada para 1970, generó un incremento de la migración a Estados Unidos y a las grandes ciudades mexicanas. Los efectos de esto se tradujeron en el alza de la importación de alimentos para los mexicanos. Para finales del siglo XX, 3/4 partes de la población mexicana vivía en ciudades. Esto trajo consigo un descuido aún mayor para las minorías que permanecían dispersas en las zonas rurales de nuestro país. En los temas vistos destacamos el papel fundamental del Estado y su enorme responsabilidad para el impulso del bienestar de los diferentes sectores sociales que conforman nuestro país. No debería ser la intervención del Estado solo para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Históricamente, el campo y algunos sectores sociales han sido excluidos, por lo que no es una casualidad las enormes diferencias sociales que existen hoy en día. Gracias.